Bueno, antes de comenzar a hablar de la estructura del sistema tributario colombiano, debemos resaltar que este es un derecho económico de la hacienda pública, consentido con su implementación legal y económica en la vida de los sujetos obligados. Los impuestos son pagos obligatorios que deben realizar las personas y empresas al gobierno cuando generan utilidades sobre sus ingresos y cuando realizan compras de bienes y servicios. De esta forma, el gobierno tiene recursos para financiar sus programas de desarrollo y proveer a la población de infraestructura. Este sistema se estructura en diferentes niveles de gobierno y se compone por varios impuestos que gravan diversas fuentes de ingresos, bienes y servicios. Los impuestos nacionales más relevantes son el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto nacional al consumo INC, el impuesto de industria y comercio ICA, el impuesto de timbre nacional ITN y el impuesto al patrimonio. El sistema tributario colombiano se divide en dos. Por un lado están los impuestos nacionales, que son recaudados y administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. En esta categoría de tributos, los ciudadanos cuentan con obligaciones con el fisco por cuenta de dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. La diferencia consiste en que en el caso de los impuestos directos, el gobierno le cobra el patrimonio o riqueza del ciudadano, y en esta categoría entran el impuesto a la riqueza, el impuesto de renta o aquellos como los timbres postales que se cobran directamente por la prestación de un servicio. Los impuestos indirectos son los que se cobran por una transacción. El ejemplo más común de este tipo de impuesto es el IVA. Cuando el gobierno nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los impuestos tienen unos tiempos distintos. También están los impuestos departamentales y municipales, los cuales no van a las arcas nacionales. Estos impuestos se realizan sobre la actividad comercial, como es el caso del ICA, o sobre la propiedad de inmuebles, que es el predial. Para estos tributos, los ciudadanos deben pagar sus obligaciones a la Secretaría de Hacienda del municipio. Además, el sistema tributario incluye mecanismos de retención en la fuente. A continuación voy a hablar sobre qué es clasificación y elementos de los tributos. ¿Qué es? El tributo se entendió como un tipo de aportación que realizan todos los ciudadanos al Estado para que éste lo redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Existen tres tipos de tributos en la actualidad: impuestos, contribuciones y tasas. Los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación. Su hecho imponible está constituido por negocios, actos u hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo, como consecuencia de la riqueza que posee y el patrimonio que éste posee, es decir, de los ingresos que obtienen para renta o de los consumos que éste realiza. Se pueden realizar diversas clasificaciones de los impuestos. Por ejemplo, se pueden clasificar en directos, que vendrían siendo aquellos impuestos que gravan directamente la riqueza de las personas o las empresas, como por ejemplo el impuesto sobre la renta o el de patrimonio. Indirectos son aquellos que se aplican a bienes y servicios y por tanto afectan de manera directa la riqueza de las personas. El más conocido es el impuesto sobre el valor agregado, IVA. También podríamos clasificarlos en personales, hablando de un tributo que tiene en cuenta las circunstancias personales de los contribuyentes, o reales, que son aquellos que no están relacionados con las circunstancias personales. Entre objetivos, que tienen las circunstancias de los contribuyentes, y subjetivos, que no la tienen. También podríamos hablar de periódicos, es decir, que son aquellos que se pagan más de una vez en el tiempo, o instantáneos, que se pagan una única vez. Otro tipo de tributos son las contribuciones, cuyo hecho imponible existe en la obtención por parte del sujeto pasivo de un beneficio. Por último, las tasas, cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributado. También vamos a hablar sobre los elementos del impuesto. El sujeto activo es la entidad que tiene la facultad para imponer un impuesto, como puede ser el Congreso de la República,
las asambleas departamentales o los consejos municipales. El sujeto pasivo es quien debe soportar el impuesto, quien debe pagarlo y se conoce como contribuyente. El hecho generador del impuesto es quizás el elemento más importante del impuesto, pues de su ocurrencia surge la obligación de pagarlo. La tarifa es el porcentaje o monto que se debe pagar por el impuesto que está a cargo del sujeto pasivo, hecho generador del impuesto. Y la base gravable es el valor o monto sobre el cual se calcula el impuesto a pagar según la tarifa indicada. Ahora, junto con mi compañero Kevin, hablaremos de los principios constitucionales de los tributos, lo cual deben seguir los siguientes principios. El primero es la igualdad, ya que este considera la diferencia social que existe entre los habitantes del Estado colombiano, ya que pues evalúa la progresividad y la capacidad de pago. Y se busca poder poner un límite al Estado y evitar arbitrariedades. Pues de esta manera se exige que el mismo trato tanto para los entes como para los hechos que se encuentran amparados, pues buscan que el contribuyente pues tenga las mismas condiciones y no tenga discriminación alguna. Ahora seguimos con el de legalidad. Pues todo tributo debe ser contemplado por una ley con el fin de generar seguridad a los contribuyentes y adicionalmente el Congreso puede crear, modificar, suprimir o aumentar los tributos. El segundo principio de la equidad, este hace referencia a que todos los individuos deben contribuir con el Estado y pues de acuerdo a su capacidad de pago, como se mencionó anteriormente. También está la eficiencia, ya que con este su objetivo es lograr un mayor recaudo sin desmejorar la condición de vida de los habitantes del país. También está el principio de la progresividad, ya que se hace efectivo de manera más concreta en materia de impuestos directos. En cambio, en materia de impuestos indirectos es más difusa y parte de la presunción relativa a la mayor capacidad adquisitiva. Y está la irretroactividad, ya que esto indica que la ley no debe tener efectos desde atrás en el tiempo. Sus efectos solo operan después de la fecha de promulgación, es decir, que los impuestos son aplicados a partir del momento de entrada. No, para continuar con el principio de la capacidad contributiva, este principio se basa en la idea de que todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir al gasto público, pero que este debe ser proporcional a la capacidad económica de cada uno. Este principio es importante porque ayuda a asegurar que el sistema tributario sea equitativo y que las personas más ricas paguen una parte más justa de los impuestos. El principio de la generalidad, este principio establece que los impuestos deben ser aplicados a todos los ciudadanos sin distinción de su condición social, económica, política, sexual o cualquier otra, ya que así es más difícil evadir los impuestos, puesto que todos los ciudadanos están sujetos a los mismos. El principio de no confiscatoriedad, este principio establece que los impuestos no deben ser tan altos, que priven a los ciudadanos de sus medios de subsistencia. Este principio se basa en la idea de que los impuestos deben ser justos y que no deben ser una carga insoportable para los ciudadanos. El último principio es el de la armonización, y es que este establece que los sistemas tributarios de diferentes países pueden ser o deberían ser similares. Ya esto se debe a que los sistemas tributarios similares pueden facilitar el comercio internacional y reducir la evasión fiscal. Ya por último y para concluir, podemos establecer que el sistema tributario en Colombia es un sistema progresivo, lo que significa que las personas con más ingresos pagan una mayor proporción de sus ingresos en impuestos. También sabemos que es un sistema complejo, ya que está en constante cambio, por lo que es importante que los ciudadanos entiendan cómo funciona el sistema tributario y cómo se utilizan los impuestos para financiar los servicios gubernamentales.